Un saludo a todos. Nuevamente les agradezco que me acompañen a el video de perspectivas económicas correspondiente a la última semana de febrero del 2016. Consideramos en general que este periodo es lo que podríamos llamar de transición. Después de la volatilidad tan fuerte a la baja con la que abrió el 2016, estamos observando un leve positivismo y cierta estabilidad, a la espera de lo que pueda pasar con un supuesto recorte anunciado por parte de la OPEP, que de una u otra forma le ha dado cierto aire al mercado. Y digo que es un periodo de transición porque estamos cerca de la toma de decisiones muy importantes, en general proveniente de los bancos centrales. Por un lado, tenemos la decisión que pueda pasar en la Reserva Federal los días 15 y 16 de marzo. Por otro lado, tenemos lo mismo pero con el Banco Central Europeo, que sería el 10 de marzo. Y finalmente, decisiones que pueden venir por parte de la OPEP en lo relacionado con lo que tiene que ver con su supuesto recorte o congelación de la producción, que en últimas ha mantenido relativamente estable el precio del crudo. Precisamente esta es una de las imágenes de la semana. En general hemos venido diciendo en estos mismos videos que no esperamos que se dé un recorte de la producción que sea efectiva y que pueda subir o aumentar el precio en el largo plazo. Esta posición obviamente la mantenemos. No creemos que se vaya a alcanzar un acuerdo efectivo que vaya a implicar un rally fuertísimo en los precios del petróleo. De todos modos, habrá que ver cómo se vienen dando las noticias. Hasta ahora lo importante es que únicamente tenemos rumores. Dado que este tema lo hemos discutido con cierta profundidad en los últimos videos, pues no vamos a, digamos, que a dar detalles ni a adentrarnos en este tema petrolero en esta ocasión. La otra imagen está relacionada con el tema Colombia, con el tema local. Básicamente, creo que resume de una forma muy acertada lo que está pasando en digamos, en el crecimiento de la economía. Lo que estamos viendo en términos generales es que la economía se está enfrentando a una fuerte caída de sus indicadores líderes y esto de una u otra forma debe apreciarlo el Banco de la República y debe actuar en consecuencia. Pero no vamos a dar detalles en este momento, sino que vamos digamos que a profundizar en este tema en el capítulo, digamos, Colombia, en este mismo video. Bueno, como es usual, vamos a seguir la agenda de esta presentación siguiendo algunas consideraciones geográficas. En esta ocasión únicamente vamos a tratar dos temas, ¿no? Por un lado vamos a ver el tema Colombia y nos vamos a enfocar en tres aspectos. Standard & Poor's, algunas variables macroeconómicas y subida de 25 puntos básicos del Banco de la República. Y el segundo tema que vamos a tratar es Estados Unidos. Primero, vamos a revisar la Fed y lo que ha pasado. Segundo, algunos indicadores macroeconómicos. Y tercero, vamos a hacer especial énfasis en el indicador o en el índice de precios al consumidor que se conoció en la semana que acabó de pasar. Antes de comenzar a profundizar en estos dos temas, quisiera hacer básicamente tres aclaraciones que me parecen importante que todos tengamos en cuenta. Primera aclaración, relacionada con Europa. Hay una alta posibilidad que se dé una profundización de la política monetaria expansiva en la próxima reunión el día 10 de marzo. ¿Por qué decimos esto? Por tres razones. Por las pistas que ha dado Draghi en sus últimas intervenciones, la última de la cual fue esta semana que acabó de pasar. Segunda razón, porque las últimas minutas de la última reunión del Banco Central Europeo así lo sugieren. Y tercera reunión, porque el mercado básicamente espera que se dé este movimiento. Si quieren en algún momento hacer una profundización mayor en el tema de Europa, les recomendamos que le den un vistazo a esta presentación en donde desarrollamos a profundidad digamos, estos aspectos que acabo de mencionar. Si no tienen la presentación o no tienen acceso a ella, por favor, escríbanos a los correos al final de este video y se las hacemos llegar. Bueno, segunda aclaración.
relacionada con el mercado en China. Básicamente lo que ha pasado es que el crédito ha llegado o ha alcanzado niveles históricamente altos y esta sería una señal que el Banco Central de ese país estaría irrigando liquidez sin precedentes a la economía. ¿Qué hay en común entre estos dos aspectos que acabo de mencionar? Básicamente una fuerte injerencia de los bancos centrales en la economía hacia la expansión. Si uno tiene en cuenta lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en China y también tiene en cuenta lo que podría pasar en Estados Unidos con la Reserva Federal, se estaría viendo en general el mundo nuevamente, digamos que inclinándose hacia el terreno expansionista. Bueno, finalmente la tercera aclaración viene más cerca de Colombia, está relacionada con el tema Brasil, que esta semana que acabó de pasar sufrió una nueva reducción de su calificación por parte de Standard & Poor's, en general basado digamos, en los malos números desde el punto de vista fiscal que están mostrando. En este sentido, quisiera dejarles esta gráfica que tenemos acá. Básicamente, el déficit en ese país alcanza el 10%. El déficit fiscal es una cifra muy alta en estos momentos. Y si uno se fija, el periodo desde que Dilma Rousseff empezó a gobernar, básicamente estamos pasando desde un déficit fiscal del 2% hasta uno del 10%. Obviamente, esta es una razón suficiente para pensar que las otras calificadoras van a tener el mismo comportamiento de reducción de la calificación en el corto plazo, lo que significa que en términos generales los problemas en ese país pueden de alguna forma continuar. Bueno, como les decía, si quieren mayor profundización en estos tres temas o en estas tres aclaraciones, por favor, háganos llegar su correo y le enviamos la presentación a la vuelta. En últimas, lo importante acá, como les decía, es el nuevo rol que están jugando los bancos centrales y creo que eso es el próximo, digamos, driver importante que va a tener el mercado. Bueno, ahora sí, comencemos con los temas puntuales de esta presentación y vamos a ir primero con Colombia. Vamos a revisar, como les decía inicialmente, algunos indicadores macro que me parecen bien importantes. Creo que este primero es la confianza del consumidor y creo que no necesita ninguna explicación, digamos, de lo que está pasando. En esta gráfica tenemos dos indicadores, como les decía, confianza del consumidor y crecimiento de la economía. Creo que es muy claro que la economía en general se está moviendo hacia un nivel de desaceleración que uno consideraría importante y que incluso podría ir más allá de lo que la gente está esperando. En este sentido, si lo que esta gráfica indica es verdad, uno vería que el Banco de la República va a tener una necesidad clara de tener una postura más cauta en su política, digamos, monetaria restrictiva. Bueno, ahora veamos otros indicadores que pueden sugerir algo similar. Esta semana que acaba de pasar se publicaron las ventas al por menor y la producción industrial. Por un lado, la producción industrial decreció, teniendo en cuenta que Reficar ya está incluida ahí. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la producción industrial bajó a pesar de la contribución que estaría haciendo Reficar. Y obviamente esto es una mala señal. Ahora, el segundo indicador está relacionado con las ventas al por menor. Estuvo básicamente en el mismo nivel, pero hay que tener en cuenta primero que esta tendencia está a la baja. Acá nos estamos refiriendo a la línea de color rosado. Segundo, este nivel actual se encuentra en el mínimo de hace ya varios meses e incluso varios años. Y esto creo que sugiere claramente que el PIB estaría yendo hacia una tendencia bajista. Si ustedes se fijan acá, estos dos indicadores, las ventas al por menor y la producción industrial, estarían siendo unos indicadores líderes que estarían prediciendo lo que va a pasar en el PIB o con el PIB en un periodo, digamos, de entre 6 y 9 meses. ¿Esto qué quiere decir? Pues que obviamente estos indicadores líderes están a la baja, aún el PIB no ha mostrado esa baja y lo debería mostrar en los próximos meses. En últimas, ¿esto qué sugiere? Que el Banco Central debe de alguna forma considerar esta realidad
y actuar en consecuencia, hablando de la política monetaria que está manteniendo. De hecho, al leer el comunicado de la subida de tasas de 25 puntos básicos del viernes pasado, uno podría inferir que solamente se subieron 25 básicos y no 50 básicos por consideraciones de posible o potencial menor crecimiento en el corto plazo. Bueno, el segundo punto que quisiera tocar en el tema Colombia es obviamente el recorte del outlook por parte de Standard & Poor's. Bueno, ¿qué se debería mencionar? Por un lado, Standard & Poor's en general redujo sus proyecciones de precio de petróleo, tanto para el 2016, 2017 y para el 2018. Ahora, con unas nuevas proyecciones a la baja, eso implica en general el daño en dos aspectos en Colombia, la cuenta corriente y la deuda externa, ¿no? Lo cual es lógico, porque Colombia es un país que depende en gran medida de las rentas petroleras. Si Colombia sigue así, pues obviamente habría posibilidad que se dé un recorte efectivo de la calificación si no se toman los correctivos necesarios y en el momento adecuado. Ahora, ¿cuáles serían los correctivos necesarios de los que abiertamente habla Standard & Poor's? El primero, claramente, sería un recorte en los gastos. Y en este sentido nos llama mucho la atención que el comunicado de Standard & Poor's dice que se encuentra a la espera para ver cómo son los recortes que ha determinado el gobierno. Lo que nos llama la atención es que de todas las formas posibles el gobierno ha dicho que va a recortar gastos, pero desafortunadamente no hay ningún plan concreto que sugiera y que indique y que aclare cuáles son los gastos que va a recortar. Y eso precisamente es lo que Standard & Poor's se declara o determina que está a la espera de esos datos. Ahora, el segundo aspecto importante es lo que se llama la reforma tributaria estructural. Y lo que surge después de leer el comunicado de Standard & Poor's es que es necesario que se apruebe en este año una reforma estructural, digamos, buena, para que no se dé un recorte en la calificación de Colombia. Básicamente es una condición sí o sí. En este sentido, uno podría determinar que Colombia tiene dos escenarios, obviamente uno positivo y uno negativo. Y esto también lo sugiere Standard & Poor's. ¿Qué es lo que dice? El primer semestre el gobierno va a tener una agenda legislativa muy llena, muy complicada, precisamente por el tema del proceso de paz. Entonces, si el gobierno pierde un capital político importante, dependiendo de cómo le vaya en esta aprobación y el referendo del proceso de paz, digamos que se le podría complicar el tema de la reforma tributaria estructural en el segundo semestre. Nuestro escenario positivo obviamente se basa en que el proceso de paz no va a tener ningún problema, el gobierno no va a perder un capital político importante y por lo tanto va a poder presentar una reforma tributaria estructural que evidentemente es un, proyecto muy poco popular. Nuestro escenario negativo obviamente es lo contrario, que el tema del proceso de paz se complique o que tenga que gastar tanto capital político que realmente presentar la reforma estructural, la reforma tributaria estructural en el segundo semestre se vuelve, digamos que inviable. Y en este sentido se garantizaría, según la calificadora, un recorte de la calificación que no necesariamente debe ser a final de año, sino que se daría en el momento en que sea evidente esta pérdida de capital político por parte del gobierno. Entonces, en este sentido, como les decía, la reforma tributaria se vuelve una condición indispensable para mantener la calificación de Colombia. Y digamos que teniendo en cuenta que el mercado está muy confiado en que básicamente las condiciones o el escenario positivo que acabamos de mencionar se dé, pues no se evidenció un efecto negativo precisamente porque en estos momentos la calificación estaría en manos totalmente de lo que pueda hacer el gobierno.
Bueno, y el tercer punto que quiero tocar en el tema Colombia, pues obviamente pasó el viernes pasado y es la subida de 25 puntos básicos del Banco de la República después de tener una inflación altísima en el mes de enero. Obviamente quisiera mencionar algunos puntos principales, pero en esta presentación tenemos en la parte derecha el comunicado tal cual como lo publicó el banco. En rojo está lo que creemos que es bien importante y en digamos, los recuadros de color naranja están los comentarios que creemos está diciendo el banco detrás de las palabras o del comunicado oficial. Tenemos algunos puntos que me parecen importantes tener en cuenta, ¿no? Primero, obviamente se hace una referencia muy importante al tema de la inflación. Sin embargo, me parece que el tema de la inflación se toca con un lenguaje relativamente moderado. Digamos que era esperable que después de esa inflación tan alta que salió en el mes de enero, el banco pudiera usar un lenguaje mucho más fuerte, mucho más de alguna forma agresivo, refiriéndose a lo que ha subido o al tema inflacionario, pero a mi juicio es un tema que se está tocando con mucha moderación. Obviamente se ven algunos riesgos todavía que la inflación pues pueda, digamos, converger de una manera más lenta, en lo que va, digamos, en lo que queda del 2016 y 2017, pero creo que esto es algo totalmente obvio y totalmente esperable, pero lo que a mí me llama la atención es que el lenguaje, como les decía, es en cierta forma moderado. Ahora, lo que sí cambió totalmente de este comunicado fue que hay un párrafo en que prácticamente se le respondió, yo creo, a Standard & Poor's. Entonces se determina la importancia no solo de la reforma tributaria estructural, sino del recorte en el gasto. Y creo que este párrafo es muy bueno porque de una u otra forma compromete no solo al gobierno, sino al Banco de la República, a que todas las fuerzas deben irse a enfocar hacia herramientas de política fiscal. Ahora, el siguiente punto que me parece muy interesante acá es que se hace abierta referencia en el comunicado a lo que veíamos hace un par de diapositivas, al índice de confianza del consumidor, a ese nivel tan bajo que se publicó. Y lo que se determina es que si siguen esos niveles, digamos, tan negativos, yo creo que habría una posibilidad evidente que el Banco de la República no suba más las tasas. Entonces, en este sentido, la publicación del índice de confianza del consumidor en digamos, de la siguiente publicación de ese índice, creo que va a tomar una importancia muy alta. Bueno, el siguiente punto en el tema del comunicado, creo que es el más importante de todos. Y es que determina que en cierta forma el ajuste fiscal digamos, que se promueve con un recorte de gastos y una reforma tributaria estructural, se dice que puede contribuir a reducir el déficit en cuenta corriente y a reducir las presiones inflacionarias. En este sentido, uno podría pensar, bueno, se está diciendo entre líneas que el Banco de la República está asumiendo que la política monetaria se estaría agotando y que ahora, digamos, que el balón está en la cancha de la política fiscal. Y yo creo que efectivamente eso es lo que uno debe deducir en general al leer toda la estructura del comunicado, donde la política fiscal en este momento toma una mayor relevancia y el comunicado es claramente más enfocado hacia las reformas que ya hemos mencionado anteriormente. Y finalmente, un nuevo cambio que me parece muy importante y es que las subastas de opciones de desacumulación de reservas internacionales recibieron un nuevo cambio en sus condiciones de activación. Del 5% se pasó al 3%. Entonces venimos del 7, después del 5, después del 3%, y creo que este cambio, este 3%, lo que implica es que por primera vez se hace evidente que la devaluación tan fuerte sí es una preocupación en general para el Banco Central y que de alguna forma tiene toda la intención de tratar de controlar precisamente esta devaluación porque está afectando directamente los indicadores de inflación. Es más, si desde el principio se hubiera adoptado este 3%, básicamente las subastas se hubieran activado en 6 ocasiones.
Teniendo en cuenta que son 500 millones de dólares, uno podría decir que el mercado en este momento tendría 3.000 millones de dólares adicionales en liquidez en dólares. Lo que obviamente es una cantidad bien importante a la hora de determinar cuáles son los faltantes de liquidez en dólares que tiene el mercado. Bueno, entonces como ustedes se pueden fijar, esta semana fue muy movida en el tema local, en el tema Colombia. Creo que lo que hay que tener acá en términos de conclusión está en esta diapositiva, ¿no? Anteriormente nosotros estábamos esperando que el máximo de tasas fuera el 6%. Pero obviamente, como todos sabemos, estuvimos equivocados básicamente por el dato tan alto de inflación que se dio en el mes de enero. Sin embargo, las señales que nos está dando el banco, el comunicado del Banco de la República en su último comunicado, en el tema de crecimiento, nos indican que realmente el banco estaría preocupado por la debilidad de algunos indicadores. Esto, si se suma a las cifras fiscales y a lo que dijo Standard & Poor's, uno podría pensar que es posible que la política monetaria ya esté perdiendo campo y que ese campo se lo ceda a la política fiscal. Teniendo en cuenta, como lo mencionamos en el video de hace 8 días, que febrero podría ser el máximo de inflación, creemos que el Banco de la República está cerca de su tasa máxima en tasa de intervención, de nuevo, y que se ubicaría en el 6,5%. ¿Eso qué quiere decir? Una subida adicional únicamente de 25 puntos básicos, teniendo la lupa en el índice de confianza del consumidor, que en el último comunicado tuvo una mención específica y especial. Entonces, como quien dice, nosotros creemos que estamos cerca del máximo de inflación, cerca del máximo de las tasas del Banco de la República, y política monetaria ya no seguiría más, estaría siendo reemplazada por la política fiscal. Bueno, ahora, el segundo tema que me parece que hay que mencionar en estos momentos es lo que está pasando en Estados Unidos. Básicamente, la volatilidad obviamente continúa muy alta, siguiendo los indicadores del precio del petróleo, dada la cantidad de rumores que hay, como lo mencionaba anteriormente, sobre una posible reunión que pueda tener la OPEP o un recorte de la producción. Se ha mantenido el precio del WTI relativamente estable y por lo tanto los indicadores de renta variable en Estados Unidos también se han mantenido relativamente estables. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en últimas con la Reserva Federal? Y básicamente la gran conclusión es que en estos momentos la Reserva Federal no ha aclarado absolutamente nada. Estamos a 2-3 semanas de la próxima reunión y básicamente la Reserva Federal no ha dado ninguna señal. Primero, 6 gobernadores de la Reserva Federal hablaron en la anterior semana, 3 con un tono expansionista, 2 con un tono totalmente opuesto, soportando más una posición de política monetaria restrictiva, y 1 que prácticamente no dijo gran cosa, en una posición que uno podría determinar como más data dependiente. Incluso hay algunos que han propuesto nuevamente, si es necesario, implementar una política de expansión cuantitativa, ¿no? Entonces, básicamente, las opiniones y las señales que los gobernadores de la Fed están dando, pues no ayudan mucho porque son tan variadas que no se sabe, en últimas, cuál es la posición que la Fed va a tomar. La segunda señal que vimos en la semana fue la publicación de las minutas. Y exactamente la misma conclusión se puede obtener. Básicamente no hay claridad. Fíjense como en un mismo documento, o sea, las minutas, se dan dos visiones completamente opuestas. Por un lado se determina que se puede esperar una continuación de una política, digamos, de subida de tasas gradual, y por otro lado se dan un sinnúmero de señales que indican todo lo contrario. En últimas, lo que se puede decir es que las minutas básicamente no aclararon nada y eso se ve claramente en el mercado, la reacción que tuvo el mercado ante la publicación de las mismas minutas.
Ninguno de los indicadores líderes que seguimos, por ejemplo, el precio del petróleo, la tasa de los tesoros o los indicadores de renta variable, tuvo una tendencia clara en el momento de la publicación de las minutas. Lo único claro, sin embargo, es que la Fed no va a subir las tasas en la próxima reunión de marzo, dado que la probabilidad de subida se encuentra en mínimos históricos. Bueno, ahora, finalmente, en la semana digamos que se siguen conociendo datos desde el punto de vista macroeconómico que muestran evidentemente una debilidad en el tema de crecimiento. En esta ocasión fue la producción industrial que por tercer mes consecutivo está creciendo negativamente. Y si vemos en esta gráfica, cada vez que la producción industrial crece negativamente, en las anteriores ocasiones se ha dado una recesión. Entonces, obviamente, esto es una nueva señal que indica que la economía de los Estados Unidos, pues no necesariamente quiere decir que vaya a ir a una recesión, pero sí evidentemente la debilidad en el tema del crecimiento sería una preocupación que tendría que considerar la Fed en sus próximas reuniones. Ahora, en contraposición, el viernes pasado se publicó el dato de índice de precios al consumidor en los Estados Unidos y claramente se ve una presión al alza muy importante, teniendo en cuenta que el objetivo de la Reserva Federal en el tema de inflación total es 2%, el nivel actual es 1.4% y en la inflación núcleo ya estamos por arriba del 2%. A tener en cuenta que los niveles actuales básicamente son los más altos en el tema de la inflación total desde noviembre del 14 y en el tema de la inflación núcleo desde junio del 2012. Sin embargo, en la balanza entre ruido o digamos que problemas de crecimiento y ruido inflacionario, estaríamos más inclinados hacia el tema de crecimiento. Obviamente, con estos indicadores macroeconómicos que hemos visto, es muy probable que la Reserva Federal tienda a abstenerse a continuar su subida de tasas como lo había pronosticado en la última reunión del 2015, cuando conocimos las últimas proyecciones que ellos dieron. Entonces, en conclusión, en el tema de Estados Unidos, lo más preocupante de todo es que la Fed terminó siendo o es un espectador más. Los datos macroeconómicos siguen siendo débiles, la inflación sigue estando arriba, pero entre estos dos creemos que los datos macroeconómicos y su debilidad van a terminar ganando en importancia. La Fed sigue diciendo que va a continuar examinando los desarrollos futuros y la crítica acá sería si es que lo que ha pasado en el 2016 no es lo suficientemente importante para que ya se tome alguna decisión. En últimas, lo que vemos es que la Fed debe cambiar su posición de subida de tasas en el mes de marzo, o de lo contrario se daría a nuestro juicio un periodo de inestabilidad y de mucha volatilidad a la baja en la renta variable de los Estados Unidos y en los mercados emergentes. Finalmente, el indicador más importante en estos momentos pues sigue siendo el petróleo. Bueno, entonces, como siempre, yo trato de dejarles algunas ideas que me parecen importantes en la semana que viene. Obviamente la principal es que el petróleo va a continuar siendo el indicador, digamos, protagonista por excelencia. Y los rumores que van a surgir alrededor de un posible recorte van a seguir subiendo o bajando el precio. El segundo punto es que estamos, como les decía, en un periodo de transición, en donde estamos cerca que se tomen decisiones por parte del Banco Central Europeo y por parte de la Fed. Creemos que estos dos bancos deben inclinarse a favorecer una política monetaria expansiva. Y finalmente, en el tema local, en el tema de Colombia, creemos primero que estamos cerca del máximo de inflación, segundo, cerca del máximo de tasa del Banco de la República y lo más importante, la política monetaria le daría cabida a la política fiscal. Es clarísimo
que a Colombia le van a bajar la calificación si no se aprueba una buena política, reforma tributaria estructural antes de final de año. Bueno, eso es todo por hoy. Les agradecería que me escriban si tienen algún comentario a los correos que están en la pantalla. Obviamente, si quieren también tener acceso a esta presentación, escríbanos a esos correos y se las enviaremos con nuestra respuesta de agradecimiento. Bueno, muchísimas gracias y les deseo una feliz semana. Hasta luego.